Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos y compartir un rato, un poquito sobre esta técnica que me ha apasionado mucho desde hace algunos años, buscando tratar de disminuir los riesgos quirúrgicos de los pacientes y las complicaciones en un ambiente como el nuestro, como es Colombia, donde el apoyo en cirugía de epilepsia existe, pero está muy supeditado a la opinión de un sistema de salud que siempre exige que haya una disminución en el gasto o en el costo económico de los procedimientos. Entonces, para nosotros ha sido muy importante tratar de hacer cirugías que no impliquen mucho tiempo de estancia hospitalaria, que no ocupe demasiado recurso como el estereoelectro en lo posible o hacer cirugías con videomonitoreo prolongado, porque eso nos complica altamente el costo, pero que aún así se pueda mantener un buen resultado quirúrgico. Para hacerles un resumen, la cirugía de epilepsia, como ya lo decía, es una excelente presentación, Mario, sobre todo lo que tiene que ver con este tema, pero quiero hacerle énfasis a estas cositas. La intervención quirúrgica tiene el objetivo principal tratar la epilepsia farmacoresistente, ya está definida, buscar un alivio de las crisis, y ojalá el control total, disminuir los medicamentos antiepilépticos y obviamente los efectos adversos relacionados, como ya lo han escuchado, pero tal vez son las cosas más importantes y que a veces no tenemos en cuenta, es mejorar la calidad de vida. Muchas veces puede que no controlemos todas las crisis, aunque hay muchos estudios que muestran que lo ideal es que sea eso. Aún así, una disminución de crisis puede ser suficiente para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Y como bien lo dijo él, Mario, casi 25-37% de la epilepsia son difíciles de controlar y 2/3 de los pacientes que son valorados para evaluación prequirúrgica terminan siendo candidatos quirúrgicos. Definitivamente tenemos que tener un equipo interdisciplinario. En Colombia es difícil que una institución tenga el personal que ustedes ven aquí, que tenga un neuroradiólogo, un neurólogo, un epileptólogo, que tenga neuropatólogo. Es muy complicado. Básicamente en Colombia los centros tienen un neurocirujano funcional, los que están bien conformados, un neurólogo o neurólogo pediatra con epileptólogo, neuropsicólogos, y los demás centros básicamente no hacen parte de la institución, sino que lo hacen aparte, y lo que se busca es una comunicación a través de las entidades que dan el soporte al paciente en términos de protección en salud. Por ejemplo, medicina nuclear nos toca mandarlo a otra institución. El neuropatólogo en Colombia, al que nosotros utilizamos, el doctor Arango, que trabaja en la Universidad de Antioquia, no hace parte de CEMPI, no hace parte del Neurocentro. El neuroradiólogo también es un colega muy cercano, pero no trabaja con nosotros directamente, sino que nos toca hacerlo. Exigimos a la entidad que sea él el que lo informe, y psiquiatría sí lo tenemos con nosotros. O sea que en conclusión tiene que haber como un grupo mínimo de personas que hagan parte del grupo de cirugía de epilepsia, como les decía, los neurólogos, el epileptólogo, el neurocirujano, el neuropsicólogo y el psiquiatra, y con esos trabajamos. Y los demás, que es el neuroradiólogo, el neuropatólogo, lo hacemos a través de videoconferencias, reuniones en juntas de discusión de casos, donde ellos participan, pero no hacen parte de la institución. En la selección de pacientes, realmente los pacientes son candidatos a tratamiento quirúrgico. Es obviamente un punto crítico para determinar el éxito de las intervenciones. No se cuenta con consenso global, como ustedes ya lo han visto, todo lo que presentó Mario sobre los diferentes protocolos que existen, y la presencia de epilepsia secundaria a lesiones epileptogénicas focales claramente son el grupo principal donde podemos tener un mejor resultado con cirugía de epilepsia y ojalá ofrecerle la cirugía más tempranamente. Obviamente, hay que hacer mucho énfasis en la resonancia, en todos los estudios estructurales que podamos tener sobre el paciente. Y se deben establecer algunas metas desde el primer momento en que se considere el paciente la cirugía, ya sea de que pueda ser curativa o paliativa. En la selección de pacientes tiene que haber un cumplimiento de criterios desde el punto de vista de concepto de lo que es epilepsia farmacoresistente, la realización de estudios de extensión continuo, una resonancia con protocolo de epilepsia, idealmente de 3 Tesla, una evaluación neuropsicológica y un videomonitoreo. Como ustedes ya lo escucharon, no todo siempre tiene que ser ictal, puede ser también un estudio intelectual, siempre y cuando haya una lesión presente en el paciente,
y en los pacientes que tienen epilepsia no lesional o no evidente de la resonancia, necesariamente debe tener un videomonitoreo ictal. El grupo que ustedes ya les comenté es el grupo mínimo de staff que manejamos en Colombia. Casi todos los centros tienen lo que ustedes ven ahí: neuropediatría, o neurólogo de adultos, epileptólogo, neurocirujano funcional, un psiquiatra y un neuropsicólogo. Y esta primera fase que ustedes ven acá es la que estamos cumpliendo y con la que estamos trabajando, donde usted busca en esas primeras evaluaciones definir, obviamente, localizar la zona epileptogénica, pero al mismo tiempo definir cuáles son los riesgos de un déficit posoperatorio que pudiera tener el paciente, y basado en eso es que se determina qué tipo de estudios se deben hacer. En esa evaluación que se hace para elegir el paciente, en caso tal de que se pueda ya definir que hay una zona clara, va a pasar a cirugía, pero si no es así, pasamos a la fase 2, que es como un resumen de todo lo que se ha comentado antes, que son los estudios invasivos en el paciente. Y en nuestro caso, como les decía, nosotros no tenemos PET, lo tenemos disponible obviamente en el país y lo solicitamos y nos lo dan, pero no hace parte de las instituciones claramente que tienen programas de cirugía de epilepsia. Por tanto, muchas veces los estudios metabólicos hacen parte de la fase 2. Este es el programa de atención que tenemos en CEMPI, en Neurocentro. El paciente con diagnóstico de epilepsia refractaria, que es básicamente captado por un neurólogo o por un neurólogo infantil o pediatra, pasa a una consulta de epileptología. De esa consulta de epileptología define la situación del paciente y, si cumple criterios, pasa a una consulta de neurocirugía funcional, donde se determina si hay realmente una epilepsia refractaria y si es posible candidato para cirugía. Si no es posible, pasa a un staff de neurociencias para definir qué hacer. En este caso, si se pasa a dieta cetogénica o si se define otro tipo de tratamiento diferente, pero sí podría ser un candidato. Se le hacen los paraclínicos, se determina si todos los tiene o no para poder hacerlos, y pasa a una segunda junta. Esa valoración conjunta, en esa valoración ya está no solamente los neurólogos, está el epileptólogo o el neuropediatra epileptólogo. En Colombia, el que entra a cirugía no siempre es el neuropediatra epileptólogo. O sea, nosotros tenemos epileptólogos clínicos, si se puede decir así, y hay epileptólogos con formación en evaluación intraoperatoria. Por tanto, en el grupo que nosotros tenemos en CEMPI, son diferentes personas. Hay un epileptólogo clínico y el epileptólogo o el neurofisiólogo que entra. Si todo cumple criterios, se determina el procedimiento quirúrgico, se da el orden de procedimiento y se hace un consentimiento informado y se planea la cirugía y se hace controles 15 días a un mes. Durante los siguientes 3 meses se hace control de resonancia y monitoreo a los 3 meses. En esa valoración de la junta, tenemos que determinar estas 4 cosas que ustedes ven acá. Primero, definir el riesgo-beneficio, definir si hay una epilepsia focal o generalizada como determinante en la definición si el paciente puede ir a cirugía de epilepsia, si hay una epilepsia primaria versus estructural, y el estado basal del paciente. Como decía antes María Alonso, el paciente puede estar ya con un cuadro de gran compromiso cerebral, con encefalopatía epiléptica, puede haber tenido ya estatus convulsivos, con un gran compromiso de la calidad de vida, y eso determine la necesidad de buscar una solución al paciente. Se determina dónde está nuestra zona epileptogénica en el paciente y valoramos, como les decía antes, identificar la zona epileptogénica, definir el impacto de la cirugía en las funciones cognitivas del paciente y el impacto de la cirugía en el estado psicológico del paciente. Nuestro objetivo siempre va a ser la completa resección o desconexión de la zona epileptogénica. Y hay estas opciones que ustedes ven acá, el procedimiento resectivo. Yo quiero hacer énfasis a esta publicación de RANS que habla de procedimientos desconectivos paliativos, como si estuviera haciendo énfasis a procedimientos que no son necesariamente con la búsqueda de tratar o controlar completamente las crisis. Eso es muy importante porque ese concepto ha ido cambiando. Cuando se hablaba de cirugías desconectivas antes, hace 20, 30 años, se hablaba solamente de calciotomía. Ahora, con la aparición de las con las semiostomías, pueden lograr los mismos resultados de la cirugía resectiva sin tener que implicar remoción de tejido. Y esa remoción de tejido, al menos el mínimo, busca disminuir el tiempo que el paciente pasa
o el riesgo quirúrgico que implica el paciente del procedimiento quirúrgico o la estancia hospitalaria. Si ustedes se fijan en estas cirugías desconectivas, hablamos en general de dos técnicas, que es la hemisferectomía de cualquier forma, la que haya. Ustedes ya han visto que hay muy diferentes técnicas, laterales, verticales, como las desconexiones de lóbulos o cuadrantectomía anteriores y posteriores, que hacen énfasis en las enfermedades en las epilepsias con una etiología con grandes lesiones, especialmente displasias corticales o tumores de gran tamaño, generalmente benignos o de baja malignidad, angiomas leptomeningios, el Struge-Weber, la malformación arteriovenosa y algunos insultos perinatales como infartos perinatales que pueden conllevar posteriormente a crisis asociadas a la artriosis. O las otras lesiones como la megalencefalia, el espacio cortical, la encefalitis de Translucent. Pero todas estas enfermedades son enfermedades que afectan no solamente un lóbulo, no están muy bien definidas y por tal razón necesitan altas, grandes resecciones. El gran problema de las cirugías que se hacían antes para estas patologías es que había un gran riesgo o un gran porcentaje de pacientes que podrían tener complicaciones, como ya lo dijeron, sangrado intraoperatorio, una morbilidad y una mortalidad no despreciable, o la aparición de otras complicaciones como hidrocefalia o hemosiderosis. En eso también quisiera hacer énfasis que no solamente son las grandes lesiones, sino las patologías epilépticas que no necesariamente están muy bien concentradas. Bien sabemos que el lóbulo temporal es una de las áreas del cerebro más comprometidas en epilepsia, pero bien lo decía el grupo de Milán y el grupo de Philippe Cahan, de que no todas las epilepsias del lóbulo temporal están concentradas a él. Hay hasta un 11 o 12% que salen de él. Y si ustedes se fijan en esta hermosa publicación del 2016, hasta un 3% de los pacientes pueden comprometer el giro temporal superior y las áreas occipito o la red de asociación parieto-occipital y temporo-occipital que conlleva a que pueda tener el paciente un mal pronóstico. Si uno mira la gráfica de la izquierda, esta gráfica de Kaplan-Meier, la línea verde significa el control de crisis epiléptica a largo plazo cuando claramente la crisis, el foco epiléptico está completamente concentrado en el área del lóbulo temporal, y la área roja, o la línea roja, significa aquellos pacientes donde la zona epileptogénica pasa los límites del lóbulo temporal. Entonces, el porcentaje de pacientes o de control de crisis disminuye. Y es aquí donde muchas veces vemos pacientes con epilepsia en adultos que pueden tener o que podrían ser candidatos, no necesariamente porque tengan lesiones como una Sturge-Weber o como una megalencefalia o como una malformación arteriovenosa, pero que podrían ser candidatos para una desconexión del cuadrante posterior o del cuadrante anterior. Hay varios estudios que evidencian que hay una significancia en valores predictivos, que creo que ustedes ya lo conocen bastante bien, como son el tiempo de la cirugía, como lo ha dicho ya Mario, la reducción en el tiempo de cirugía desde el momento en que inicia las crisis epilépticas, la reducción de la epilepsia, la ausencia de anormalidades focales están claramente asociadas con una persistencia de las crisis convulsivas, y por eso hay especialmente esta que quisiera hacer mucho énfasis, que es la resección incompleta. Como perspectiva, claramente los estudios han demostrado que el buen pronóstico de cirugía, sea la que sea en epilepsia, está aquella que está confirmada en esclerosis mesial temporal, en pacientes que tienen concordancia en resonancia y videotelemetría, que hay una asociación con crisis febriles antecedentes personales, hay puntos unilaterales interictales y hay una resección quirúrgica completa, o sea que usted la puede confirmar. Pero hay un grupo de pacientes que pueden tener un mal pronóstico, aquellos que tienen resonancia normal prequirúrgica, que necesitan monitoreo invasivo prequirúrgico para definir los límites de esa zona epileptogénica, todos los pacientes que tienen trastorno de migración, o displasias corticales, y las cirugías del lado izquierdo, obviamente, porque hay áreas elocuentes que limitan la posibilidad de hacer resecciones completas o con límites o con bordes normales. Claramente, cada vez es más evidente que la patología dual está presente en nuestros pacientes, más de lo que habíamos pensado. Estas displasias corticales a veces acompañan de esclerosis hipocampal, con otras lesiones estructurales o insultos perinatales, que cercano al área de lesión, ya sea un infarto, ya sea una hemorragia que presentó el paciente y que quedó un área cliótica, puede encontrar lesiones displásicas asociadas.
En estos pacientes que tienen este tipo de cirugías desconectivas, definitivamente para nosotros ha sido una gran utilidad la ultrasonografía intraoperatoria. En Colombia, hacer neuronavegación es costoso, puede costar alrededor de los $4.000 a los $5.000. Entonces, nosotros usamos ultrasonografía intraoperatoria con un transductor de 10 GHz que nos permite una muy buena resolución y nos permite ver la estructura cerebral y ver las lesiones displásicas o las lesiones o los insultos asociados a la epilepsia, y nos permite ayudar a determinar con la electrocorticografía intraoperatoria prequirúrgica, o sea, antes de la resección, hasta dónde debería ser el límite de lo que vamos a hacer o de la cirugía desconectiva. Nosotros ya casi no hacemos electrocorticografía posoperatoria, no nos gusta, nos sentimos más a gusto con la electrocorticografía preoperatoria. Si nos toca demorarnos 30 minutos o una hora, el tiempo que necesite el epileptóloga o la neurofisióloga para estar seguro en lo que está en determinada esta zona, le damos todo ese tiempo y esa tranquilidad de que pueda hacer su valoración completa. Hacemos estimulación cortical como ustedes ven, usamos diferentes mallas, usamos mucho las de 8x4, como bien dice Mario, los strips ya casi no se usan, muy poco, y en Colombia, al menos en lo que tiene que ver con las instituciones con que yo trabajo, es muy escaso el paciente que hacemos estereoelectroencefalografía, tal vez unos 3 o 4 pacientes por año se lo puede hacer usar esta técnica en pacientes muy complejos y básicamente se concentra en pacientes con una epilepsia no lesional, básicamente. Y usamos este sistema que se llama el Lead Point, que nació realmente la cirugía de Parkinson con un marco estereotáxico personalizado que se hace en un computador y en una impresora 3D. Ellos en una semana, nosotros hacemos el cálculo por resonancia dónde deberían ir los electrodos y ellos nos hacen una reconstrucción de cómo debe ir el marco. Previamente se han colocado bajo la piel unas fiducias metálicas donde después de que nos entregan el implante, nosotros lo conectamos a estas fiducias y nos permite colocar con gran precisión los electrodos con bajo riesgo. Hasta ahora, las veces que lo hemos utilizado, no hemos tenido complicaciones de sangrado o edema. Podemos hacer nuestros mapeos y nuestra estimulación para definir áreas elocuentes, en este caso el área del lenguaje. CEMPI, que es la institución con que yo trabajo en Medellín, básicamente atiende niños, por tanto ya tenemos el programa de cirugía de epilepsia en Medellín empezó en el año 2017. En este periodo de tiempo hemos operado 52 pacientes, lo que nos hace muy contentos, pues porque esta posibilidad no existía hasta ese momento. Bueno. El doctor René Andrade es nuestro neurofisiólogo hasta hace un tiempo, una persona muy querida, muy dedicado, un gran semiólogo que ha estudiado durante mucho tiempo el manejo de la estereoelectroencefalografía y nos hace unos hermosos evaluaciones de los pacientes y determina el área que debemos resecar. Bueno, como perspectiva, claramente voy a hacer énfasis a lo mismo que ya Mario Alonso lo ha hecho con su hermosa presentación. Generalmente las recurrencias de las crisis cuando se presentan se dan en el primer año posoperatorio. La semiología posoperatoria es generalmente similar en el 74% de los pacientes, como en el preoperatorio. Eso quiere decir de que probablemente la zona epileptogénica no fue removida completamente, sino parcialmente. Y hay dos causas principales: la resección incompleta del foco primario, ya sea porque hay una colocalización de zona elocuente y corteza epileptogénica, o porque hay zonas epileptogénicas no contiguas, que puede ocurrir, pero no es lo más común. Cobertura insuficiente con los electrodos, que es bastante, eso sí puede pasar cuando uno está buscando disminuir el costo económico en cada paciente. Dificultad al acceso quirúrgico, a veces puede ocurrir que el neurofisiólogo nos cambie todo lo que pensamos y quedemos cortos con la anatomía privada, y un nuevo foco epileptogénico que es tal vez lo más raro. Esta es la clasificación de que usted ya conoce, entonces es lo que vamos a hablar ahorita sobre lo que ha pasado con las cirugías desconectivas.
Realmente, las primeras publicaciones que salieron sobre las cirugías desconectivas fueron en el 2007. El grupo de Montreal, el grupo de Canadá hizo mucho énfasis de esto. El grupo de neurocirujanos de epilepsia manejando niños, buscando la forma de poder evitar la comorbilidad en ellos, especialmente el sangrado intraoperatorio y en la estancia hospitalaria posterior, tratando de resolver esta situación. Después de eso han salido múltiples publicaciones, tal vez la última muy bonita del grupo de Milán con 42 pacientes, o sea que cada vez los grupos de epilepsia se han interesado más en esta técnica y han mostrado publicaciones con cada vez mayor cantidad de pacientes, mostrando unos muy buenos resultados, que es lo que les quiero mostrar. Entonces yo quiero hacerles una comparación sobre lo que ha pasado con un grupo de pacientes a los cuales pudimos hacer un adecuado seguimiento entre lo que es cirugía resectiva en nuestros centros, en cirugía desconectiva lobar o multilobar y mirar qué es lo que ha pasado con ellos. Los criterios de inclusión para esta valoración que hicimos fue pacientes con epilepsia focal refractaria candidato a cirugía resectiva desconectiva en 2 centros de epilepsia del país, pacientes que cumplían criterios de farmacoresistencia, pacientes con epilepsia sintomática, criptogénica no lesional, con bordes muy bien delimitados, o sea, quiere decir que la electrocorticografía en el caso de la no lesional determinó muy bien que cubrió un área que podía ser desconectada o resecada. Uso en todos los casos de ultrasonografía intraoperatoria, electrocorticografía preoperatoria y monitoreo electrofisiológico pre y post resección. Todo esto desde el año 2012. En esta les voy a mostrar los pacientes que recopilamos que pudimos hacer un adecuado seguimiento hasta el año 2018. Se recogieron 69 pacientes, 52 receptivas y 17 desconectivas. En las receptivas, en las desconectivas del lóbulo se hicieron 8 pacientes y se hicieron inicialmente con la técnica aprendida con mi profesor Manuel Campos, la hemisferectomía funcional tipo Urra de Gary Master. Hicimos 7 pacientes y al final del año 2018 y a partir de ahí empezamos a hacer la hemisferectomía para sagital vertical, que hasta ahora aquí les muestro 2 pacientes y en el último año hemos hecho 9 casos más. En la cirugía resectiva que les mostraba hace un momento, se hicieron 37 resecciones del lóbulo temporal, 5 resecciones del lóbulo frontal, 10 resecciones multilobares y siempre con el concepto de que el paciente debe hacerse una cirugía adaptada a sus necesidades, siguiendo los criterios de la Escuela de Milán y Renault. Estos son básicamente unos ejemplos de cómo se hicieron las resecciones del lóbulo temporal, siempre con su monitoreo intraoperatorio y con el uso de ultrasonografía intraoperatoria de alta definición. En algunos casos se hicieron resecciones multilobares. Esto ya yo no lo hago, me parece que es inoficioso, me parece que la estancia hospitalaria es mucha, uno ve tan buenos resultados. Y es esos casos donde yo quisiera o donde yo he hecho énfasis en la necesidad de cirugías desconectivas. Me costó mucho convencer a nuestros epileptólogos y a las epileptólogas de hacer ese cambio, no estaban seguras de si hacerlo. Fue difícil al principio que aceptaran hacer esa modificación de tener que entender que después de que el paciente saliera de cirugía, a pesar de que pudiera estar controlado, pudiera seguir viendo en la biotelemetría alteraciones epileptiformes, pero localizadas al área desconectada. Ese es un ejemplo de un paciente con epilepsia multilobar que compromete el lóbulo temporal y occipital. Se le hizo su electrocorticografía, se hizo su desconexión hasta atrás. Lo que ustedes ven en la foto a la izquierda es la amígdala que posteriormente se resecó. Esta es la resonancia posoperatoria. Este paciente en particular, cuando le hice la resección, desafortunadamente se me rompió la vena del Lambé, la que me implicó a tener que ocluirla, y el paciente en el posoperatorio hizo una hemiparesia que se resolvió en su totalidad, pero fue muy complicado esa situación con los familiares. Los pacientes, los padres están muy molestos por haber tenido ese resultado con el paciente, pues porque se demoró varios meses en recuperarse.
Este es el grupo de pacientes, generalmente 46%, pues como la parte de generalidad de los pacientes, casi todos eran foco lóbulo temporal, 46% eran izquierda y 30% de los pacientes eran hombres. Estas son las etiologías que tuvimos, mixta en varios casos, 29%, esclerosis mesial temporal en otro buen grupo de casos, 22%, trastornos de migración neuronal asociado con esclerosis temporal en las mixtas, hubo causas neoplásticas con androgliomas y gliomas de bajo grado, criptogénica criptogénica en el 6% de los casos, traumática y vascular e infecciosa asociada a meningitis que presentó un paciente. En las cirugías desconectivas, quiero hacer énfasis en lo que fue la cirugía desconectiva de lóbulos y después hablarle un poquito de la mastectomía funcional. Al momento que hicimos esta cirugía, perdón, que hicimos esta revisión, teníamos 5 pacientes. El planteamiento de las desconexiones del cuadrante anterior y posterior, como ustedes ven aquí, es tratar de separar el tejido epileptiforme del tejido sano para que no termine dañando la posibilidad de que ese cerebro se pueda recuperar. O sea que usted no necesariamente tiene que sacarlo para poder lograr un buen resultado en el paciente, ya sea psicológico, cognitivo o funcional. Y simplemente queda aislado, ¿ya? En estas técnicas siempre se busca que las estructuras vasculares sean protegidas, tanto el drenaje venoso como el sistema vascular arterial más importante que llegue a él para evitar que no vaya a haber un edema o un infarto postoperatorio. La desconexión siempre puede ser parcial en las desconexiones o puede ser completa. Si es completa, tiene como límite, en el caso de la desconexión posterior, la banda motora sensitiva, sigue todo el lóbulo parietal hacia abajo hasta que llega a la parte posterior de la ínsula. Si es del lado derecho, pues no se tiene en cuenta el giro supramarginal, pero si es del lado izquierdo se debe tener en cuenta el área vernique. Sigue por todo el giro temporal superior, llega en profundidad hasta el hipocampo y la amígdala y se hace una desconexión posterior del hipocampo, del fornis y de la fimbria. Y al principio, cuando empezamos con esta técnica, siempre me exigían que sacara amígdala y hipocampo. Ahora, en algunas veces no lo saco, simplemente lo desconecto, lo rodeo simplemente y siento que da los mismos resultados. Y en esta técnica, el cuadrante posterior siempre debe hacerse una resección del esplenio, o sea que la desconexión debe llegar hasta el tercio o hasta un quinto o el tercio posterior del cuerpo calloso. En la desconexión del cuadrante anterior, si ustedes se fijan, el límite cuando se hace completa, tiene como límite la banda motora primaria, se tiene en cuenta el área motora suplementaria dentro de la desconexión, baja hasta el giro frontal inferior, tomando en cuenta el opérculo si es del lado derecho, haciéndolo parte de la desconexión, y si es del lado dominante, obviamente se ha hecho ya monitoreo del lenguaje para poder definir hasta dónde se puede resecar, y esta desconexión sigue en profundidad, siguiendo por la región frontal basal, lo más cercano o lo más posterior posible, hasta llegar a la línea media y se desconecta en los 2/3 anteriores del cuerpo calloso. Si uno mira la desconexión del cuadrante anterior, si ustedes se fijan aquí pueden ver cómo la desconexión llega hasta el cuerpo calloso en la foto de la izquierda y de ahí se hace la desconexión hacia el frente, siguiendo la pericallosa, llegando hasta el giro recto y ahí hacia lateral hasta llegar al opérculo y silvio, básicamente. Esta es otra foto muy bonita que muestra claramente cómo es la desconexión del cuadrante posterior en el término, cómo la desconexión de los tractos, perdón, y la desconexión del esplenio y cómo llega y sigue el hipocampo por su porción medial, llega a amígdala y da la vuelta. En esta técnica quirúrgica hicimos 4 desconexiones de cuadrante posterior, ahí no me equivoqué en el valor antes, y 4 desconexiones frontopolares mesobasolaterales. Y este es un ejemplo de una resección que se ha hecho antes, pero esto es lo que usted observa en una cirugía desconectiva. O sea que esto es una descripción del cuadrante posterior. En esta foto pueden ver del lado izquierdo
la región parietal, occipital y hacia el lado derecho, lóbulo temporal, donde se ha respetado la vena de la B y se ha desconectado hasta anterior. Y la banda sensitiva primaria y la banda motora primaria está del lado derecho de la desconexión. Después de que hemos hecho la desconexión en profundidad, siempre respetando el sistema arterial primario y el drenaje venoso más importante, se cubre con Surgicel, se controla que no haya sangrado y simplemente se cierra. Esta es otra paciente que tiene una lesión profunda. Si ustedes se fijan, tenía un quiste y era realmente un tumor quístico periventricular del cuerno occipital del lado derecho. Cuando hicimos la electrocardiografía preoperatoria nos encontramos con que el compromiso de la zona epileptogénica era mucho más grande que lo que la imagen de resonancia nos mostraba, y por esa razón se hizo una desconexión como lo que ustedes ven aquí, una desconexión del cuadrante posterior, respetando la banda primaria. Otra paciente con un quiste, porencefálico, una lesión de nacimiento por un insulto perinatal. Se había pensado inicialmente, antes de la cirugía, en la valoración del staff, si solamente remover ese quiste o los bordes, pues básicamente los bordes que estuvieran comprometidos eléctricamente alrededor del quiste, y nos encontramos con que eso no era así. Aquí ustedes se fijan en la imagen de la izquierda que se desconectó, perdón, se abrió el quiste, pero la actividad eléctrica comprometía todo el parietal, la región baja, asociación temporo-occipital y todo el lóbulo temporal. Por tanto, se hizo una desconexión completa de ese cuadrante. Este es el TAC posoperatorio de la desconexión. Ustedes fijan cómo llega desde lateral hasta medial. Siguiendo, se hace una desconexión posterior del hipocampo y se llega hasta la parte anterior de ese lóbulo temporal y se desconecta el esplenio. Lo mismo aquí en la resonancia posoperatoria, que se hace a los 3 meses. Este es el paciente, es un paciente mayor, de los poquitos que tenemos mayores con desconexiones, la mayoría son niños. La tomografía posoperatoria realizada a los 2 o 3 meses, que muestra cómo queda la imagen de la desconexión del cuadrante posterior. Este es otro ejemplo. Ustedes fijan cómo las arterias, en la imagen de la derecha, las arterias que cruzan en la desconexión no se tocan. Se intenta no fluirlas, no coagularlas, porque podría implicar posteriormente edema o hinchazón del tejido y llevar a un cuadro de hipertensión intracraniana que puede complicar o aumentar la estancia hospitalaria de los pacientes. La etiología, si ustedes se fijan, la mayoría tenían displasias corticales focales de gran amplitud, multilobares, algunos con un infarto occipital como lo vieron. Había un paciente con antecedentes de cefalopatía bilirrubínica y había esclerosis mesial temporal asociada en el 40% de los pacientes. Este es un caso de un paciente que tiene una displasia cortical frontal derecha. Si ustedes se fijan, se hizo la electrocorticografía, la ultrasonografía intraoperatoria nos mostró la lesión muy claramente cuáles eran sus límites, y en la foto de la derecha, inferior derecha, pueden observar la desconexión que se hace. En este caso, una desconexión del lóbulo frontal parcial, porque no llega hasta el límite de la banda motora primaria, llega hasta la cesura silviana y se va en profundidad, y obviamente también se desconecta el cuerpo calloso y se va hacia adelante. Aquí lo ven un poco mejor. Y esta es la resonancia posoperatoria. Si ustedes se fijan, es una cirugía bastante limpia, sangra muy poco, el promedio de sangrado está en 250, 300 centímetros cúbicos realmente, que no es mucho. Generalmente hacemos anestesia seca. Este es el paciente, es un chico de 8 años con una epilepsia muy complicada, con esa displasia cortical del lado derecho. De resonancia coronal, siempre tomamos muestra del tejido para poder ser enviado a evaluación
por el neuropatólogo, a pesar de que se haga solo cirugía desconectiva. Este es el paciente. La desconexión es como se ve en el corte sagital de la resonancia postoperatoria. Bueno. Esta es una paciente bien particular. Es una paciente que tenía una displasia cortical que comprometía directamente la banda motora y sensitiva primaria del lado derecho. Había hecho ya estatus parcial complejo y hacía crisis generalizadas de muy difícil manejo. Y en 2 ocasiones había hecho crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas que no estaba permitiendo un adecuado desarrollo de la niña. A esta chica, que tiene 6 años y medio, se planteó con la mamá, porque la mamá realmente no quería que perdiera completamente la fuerza o que quedara con déficit permanente. Se buscó una posibilidad de hacer una desconexión solamente de esa zona, tratando de proteger los tractos largos de la vía piramidal. Ella es la niña, la que está dibujando, y su hermanita es la mamá. Tiene una parecida de la mano, pero es manejable. Cada vez ha mejorado más la función. Eso es a los 3 meses de la cirugía y este es el tipo de resección que se hizo. Se hizo una lesionectomía del área motora suplementaria. Para poder mandarlo a histopatología se desconectó el cuerpo calloso en el centro, las vías que tienen que ver con la banda motora, la banda sensitiva, y una desconexión del área motora suplementaria hasta la región parietal. Este es el resultado final. Si ustedes se fijan en la desconexión parcial del cuerpo calloso, hay una desconexión de la área motora suplementaria y una desconexión que llega hasta la línea media en la región parietal. Con eso logramos que la paciente mantuviera función, que no la perdiera completamente y que las crisis convulsivas se mantuviera 0 durante año y medio y posteriormente reaparecieron y ahora tiene una mejoría del 50% de las crisis con una salvedad. Son parciales simples, son de la mano, ya no hace crisis generalizadas, no hace estatus epiléptico y no presenta crisis tónico-clónicas generalizadas. La técnica de hemisferectomía funcional, que es, como les decía antes, la técnica que aprendí con mi profesor Manuel Campos, es la técnica de Gary Mather, que es una técnica lateral, donde se remueve la región perisilviana, más o menos un 40% de tejido, con una desconexión del cuerpo calloso completa. Se sigue la fibria, se remueve el lóbulo temporal, amígdala y hipocampo. Estos son pacientes con una megalencefalia que es con un síndrome de Proteus asociado, o sea que tiene un crecimiento hemigerizado del paciente y de la cara también. Este paciente se le hizo una hemisferectomía de este tipo con un muy buen resultado. Bueno. Otros pacientes que se le hace la resección, si ustedes se fijan, una resección perisilviana, es un procedimiento que siempre dejamos de drenaje ventricular en caso de que no haga hidrocefalia, aunque hemos tenido pocos casos. Básicamente hemos tenido 2 pacientes que han ameritado posteriormente derivación ventriculoperitoneal. Un paciente con un Sturge-Weber, con su resección del lóbulo temporal, y pacientes que previamente han sido operados, que le han hecho callosotomías, pero que no habían servido en el control de las crisis, que terminaban también en resección completa, como esta paciente con esta displasia cortical hemisférica del lado derecho, a la cual se le hizo esta técnica.
Bueno, este es el resultado postoperatorio del paciente con un Sturge-Weber. Y ese es el control de TAC tardío. Si ustedes se fijan, hizo como un quiste, pero sin desviación de la línea media y no meritó drenaje ni derivación. Desde el año 2018, a finales de 2018, perdón, en 2019 decidimos cambiar la técnica. Buscamos usar técnicas menos agresivas, con menos sangrado, que no implicaran tanto tiempo hospitalario y que hubiera disminución del riesgo de sangrado o de estancia hospitalaria, que disminuyera el riesgo de hidrocefalia, y empezamos a entrar en la técnica de hemisferectomía para sagital vertical transcortical, que es lo que ustedes ven aquí. Esto es un abordaje que tiene más o menos 6 centímetros, que se hace en la región precoronal y postcoronal. La incisión tiene unos 6 por 6 más o menos, y la incisión en piel, perdón, la incisión en corteza es de más o menos unos 3 centímetros, y a través de esa incisión llegamos al ventrículo y hacemos una desconexión del tálamo y seguimos al ventrículo hacia adelante y hacia atrás hasta que hacemos la desconexión completa. Siempre dejamos a todos drenaje ventricular por seguridad, pero nos ha llamado mucho la atención que el paciente está más conectado, a diferencia de la hemisferectomía funcional, está mucho más conectado en el postoperatorio, y eso ha hecho de que estos pacientes disminuyan su tiempo intrahospitalario y su tiempo en cuidado intensivo. Este es un ejemplo. Esta es una paciente que facilitó la técnica de hemisferotomía porque ya tenía un insulto perinatal con una dilatación ventricular. Lo que permitió que no necesariamente tuviéramos que hacer una hemisferectomía completa tipo UTLA, sino que ya la dilatación ventricular nos permitía ver muy bien los tejidos y hacer la desconexión completa. Este es el niño que se le hizo la técnica. Si ustedes se fijan, este es el TAC postoperatorio. No hay edema, no hay infartos, no hay compromiso venoso, no hay compromiso de drenaje. La desconexión es similar a la hemisferectomía funcional tipo UTLA u otras técnicas. Pero es un niño que estuvo en cuidado intermedio durante 2 días y ya después le pudimos dar de alta para la casa. O sea, que eso nos facilita mucho las cosas. Y la verdad que es muy pequeño realmente. La etiología, como ustedes ven aquí, pacientes con lesiones traumáticas perinatales y vasculares perinatales, trastornos de migración neuronal y lesiones hipoxicoisquémicas asociadas, era la etiología. Y este es como el resumen de lo que ha pasado con este grupo de pacientes, lo que yo les quiero mostrar. Este es el del grupo de pacientes del 2012 al 2018. Esta elaboración prequirúrgica y posquirúrgica en términos de frecuencia de crisis. Si ustedes se fijan, la tasa de disminución de crisis es claramente significativa después de cirugía. En la cirugía resectiva pasó de 58.6 a 6.8, teniendo en cuenta todos los pacientes de resectiva. En la desconectiva del lóbulo pasó de 20.7 a 1.7, y la hemisferectomía funcional 12.3 a 0. El porcentaje de disminución de crisis al seguimiento a los 2 años, menor a 2 años y mayor a 2 años, se mantuvo después de los procedimientos. En la resectiva se quedó en 92%. Obviamente después probablemente va a disminuir hasta el porcentaje ya conocido a nivel mundial. Las desconectivas de lóbulos se mantuvo en el 94.5 a 96.7. Y los pacientes aquí me equivoqué, no es hemisferectomía, sino la hemisferectomía funcional, que fue la mayoría de los casos que hicimos en esta serie, estaba en un 100%, 99.8% de control. La clasificación de Engel, como ustedes ven, la resectiva
es más o menos lo conocido, ya tienen en cuenta la receptividad de un 75% en 1A, 1B345, 1B345, más o menos pensamos que está en 82% el control de los pacientes, y en las desconectivas, a ese momento, de ese grupo de pacientes, sigue siendo 1A, 1B o 1D, o sea que tiene muy buen resultado. En el año 2019 al 2020, en este último año, hemos hecho 14 pacientes más con cirugía desconectiva. No los tengo con el otro grupo porque realmente el seguimiento es corto, pero yo quiero que vean una cosa interesante acá. Ya no estamos haciendo hemisferectomías funcionales, estamos haciendo hemisferotomía a casi todos los pacientes, aún con hemimegalencefalia. En el esferectomía funcional hemos hecho 9 pacientes, de los cuales 8 están en Engel 1, A y B, y hay un paciente que tiene 4B, como si ustedes se fijan, debido a que este paciente tenía crisis del otro lado, o sea, no tiene crisis en este momento del lado de la desconexión, sino del lado contralateral. Y en cuadrante anterior, tenemos solo un paciente más de los otros 4 que teníamos antes, están en el 1A, y en cuadrante posterior tenemos 3 pacientes más, 2 en 1A y 1 en 4C, porque el área epileptogénica que se determinó en esta paciente estaba justamente en el área primaria auditiva, en el giro temporal superior, y cuando se hizo la desconexión del lado izquierdo, y cuando se definió hacer la cirugía desconectiva del cuadrante posterior, se respetó esa área. Y la paciente persistió con presencia de auras y crisis parciales simples, ya no son complejas y con generalización, sino crisis parciales simples que comprometen básicamente la audición, con mareo y con alucinaciones auditivas. Y la paciente, hicimos el cuadrante central, como ustedes se fijan, la paciente que les conté antes, que ya completó un año, está en 3A, tiene un 50 de mejoría de las crisis, pero en términos de severidad de las crisis ha mejorado ostensiblemente. Como complicaciones de las receptivas, lo que ya conocemos, no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero en las desconectivas, si ustedes se fijan, realmente no es mucho, o sea, una hemiparesia transitoria no esperada, o sea, porque obviamente en algunas desconectivas esperamos que haya una hemiparesia transitoria, pero hubo 2 pacientes que no la esperábamos por compromiso de la vena de la B, o por oclusión parcial de la vena de la B, o un trastorno de memoria, un influencia del sitio operatorio, una empima epidural, una hidrocefalia, una neuropatía periférica, que no entendemos por qué, una ventricolitis química y un más paciente que hizo un secuestro óseo que posteriormente hubo que colocarle una cranioplastia con malla de titanio. En los hallazgos histopatológicos, casi muchos pacientes con las cirugías conectivas, ustedes se fijan, todos tenían patología dual en el 100% de los casos. Y estas son mis conclusiones. ¿Cuáles son las ventajas de hacer cirugía desconectiva? En mi opinión, quiero usar este término, menos es más. Quiere decir que no siempre porque hagas una cirugía más grande, significa que no puedas lograr un buen resultado. Personalmente creemos que esta técnica nos disminuye al menos 1 hora en tiempo quirúrgico, tiene menor tasa de sangrado intraoperatorio, tiene menor tasa de edema cerebral e infartos al proteger la vasculatura del drenaje venoso, tiene menos días hospitalarios, lo bajamos en 4 días disminuimos la estancia hospitalaria en las cirugías desconectivas. Probable craniectomía de menor tamaño se es guiado por una aeronavegación. En control de crisis, en nuestra opinión es similar. Hay unas desventajas que hay que tener muy en cuenta, y es que se necesita destreza, buena orientación intraquirúrgica, conocimiento de los tractos que necesita desconectar en cada caso según la clínica. La electrofisiología es clave, muy importante tener tecnología que te acompañe para poder definir cuál es el borde de resección. El epileptólogo, como les decía al principio, nos costó mucho. Las cirugías conectivas han aumentado mucho en los últimos 2 años. Antes no aceptaban los epileptólogos hacerlas, pero hemos ido poco a poco mejorando más, porque les costaba aceptar tener que seguir con esa actividad presente en los estudios de biotelemetría. Cambiar el paradigma del equipo de trabajo es difícil, a veces es complicado. Se necesita un buen neuroanestesiólogo que mantenga al paciente en condiciones aceptables para el estudio de monitoreo intraoperatorio. El pronóstico en control de crisis epilépticas, en nuestra opinión, es similar a la cirugía resectiva. La tasa de complicaciones quirúrgicas es baja y la neurológica similar a la resectiva, y se mantuvo el control de crisis en los 2 seguimientos tenidos en cuenta. Y la cirugía desconectiva realmente es más que una vasectomía. No lo puedo meter dentro de la cirugía paliativa, porque muchas de estas cirugías
se comportan como una cirugía resectiva en términos de control de crisis. Y cada vez han ido apareciendo más técnicas de cirugías desconectivas, como esta técnica del grupo de Japón, del doctor Hiruyuki Shimizu, que ha hecho transecciones hipocampales para pacientes con epilepsias donde no hay compromiso de memoria, que comprometen las estructuras mesiales. En nuestro caso, nosotros ya lo hicimos al principio, hicimos como 3 casos, ya lo abandonamos porque hemos hecho más estimulación hipocampal. Hacemos estimulación cerebral profunda con hipocampo, tenemos 6 pacientes y hace poco hicimos uno de tálamo, o sea que creemos que no necesariamente tiene que ser una transección de ese tipo. Y han ido apareciendo más técnicas como las hemisferectomías laterales modificadas superinsulares, un poco bastante parecido a lo que mostró Mario en su técnica, que busca también disminuir esa tasa de resección de tejido, disminuir el riesgo de sangrado, estancia hospitalaria y complicaciones asociadas. Estos son mis pacientes, los pacientes que nos acompañan. Afortunadamente casi todos están felices con los resultados que han alcanzado y eso nos hace muy felices a nosotros, poder ofrecerles un cambio que realmente afecte y mejore e impacte realmente su vida a posteriori. Muchas gracias.